Aquí en Ginebra, usted camina sobre las riquezas del mundo. Bajo este suelo hay millones de dólares robados por la clase dirigente del tercer mundo por medio de la fuga de capitales. Usted puede ver que la edificación en Ginebra no es alta, 5 pisos como máximo, pero bajo el suelo hay 7 pisos más, es decir, que Ginebra está más construido bajo tierra que sobre ella. Y ahí, entre hormigón, están las bóvedas, los tesoros, en las cuevas de Alibaba, los bancos multinacionales. Y ahí se encuentra el botín robado a todo el mundo. Yo vivo acá con 15 con los chicos y grandes. Somos 15 en total. Mi marido ahora vio que le está trabajando, lo están por despedir, trabaja hasta el viernes nomás. Ya le dijeron que lo despedían. Y ella trabaja por hora. Estar todos juntos, porque está todo chico. Es chico. Aparte que no tenemos cama. No hace falta cama, frazado, ropa para los chicos, alimento para los chicos. A nosotros nos dan la caja del pan, y en la caja del pan antes me daban 2 cajas y ahora me dan 1 caja. Y 1 caja no nos alcanza para tantos chicos, son 10 chicos que hay que comer. Lo que nos ha ocurrido a nosotros es realmente una catástrofe porque nos hemos endeudado sin capitalizarnos. Hemos importado productos que producíamos, con lo cual al mismo tiempo que nos endeudábamos, cerrábamos nuestras fábricas, hacíamos cundir la desocupación y desde luego quebrábamos el aparato productivo nacional. Argentina, un país tan grande como toda Europa Occidental, 30 millones de habitantes, 50 millones de dólares de deuda. ¿Pero por qué esa deuda? Eso es lo que yo, como tantos argentinos, nos hemos preguntado. Argentina es un país potencialmente muy rico. Kilómetros y kilómetros cuadrados de tierra, vacas, trigo, hay petróleo suficiente para las necesidades del país. Toda la política de endeudamiento parece una cosa increíble, muy loca con esto. Además, la balanza comercial era positiva, no había necesidad de endeudarse. Todo fue debido a la política liberal que implementaron los militares. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas toman el poder. Ese día comienza una de las etapas más sangrientas de la historia argentina contemporánea. Este golpe militar no fue aislado. Fue el último de una serie que comenzó en Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile.
Estos golpes presentan varias características comunes, un modelo económico similar, las fronteras abiertas a la entrada de empresas multinacionales, la misma represión. Los países occidentales apoyaron estos gobiernos abiertamente. 2 días después del golpe de Estado, el Fondo Monetario había acordado un crédito a la Argentina. Crédito que se consiguió por teléfono, se fue pedido desde Buenos Aires y acordado de manera inmediata, y que se había estado negando sistemáticamente en los meses anteriores al golpe. Los funcionarios del gobierno peronista habían pedido crédito y el fondo no contestaba. Y bastó el golpe para que lo diera, porque conocían a Martínez de Oz y conocían a su equipo. El caso argentino no es un caso aislado, es decir, el Fondo Monetario ha obrado de manera similar en prácticamente todos los países de América Latina y seguramente en otros lugares del mundo. Es decir, en Chile, con el gobierno democrático de Allende, tuvo enormes dificultades para conseguir créditos que no tuvo el gobierno militar de Pinochet, que los recibía con enorme facilidad, a pesar de la política que llevaba. Y la inversa ocurrió quizás en Nicaragua, en que el gobierno dictatorial de Somoza recibía créditos que no fueron concedidos después de la revolución que lo derrocó, porque el fondo no estaba ahora de acuerdo con esas políticas. El crédito otorgado por el Fondo Monetario a la Argentina no fue muy grande, solo 50 millones de dólares. El sentido era fundamentalmente político. El crédito del fondo fue una especie de luz verde para el mercado financiero internacional, de manera que todos sabían que si el fondo estaba de acuerdo, se podía prestarle dinero a la Argentina. Y a partir de entonces hubo muchos millones de dólares prestados a la Argentina, porque el fondo había prestado. Y el fondo había prestado porque tenía confianza e interés en apoyar al nuevo equipo económico. Pocos días del crédito del Fondo Monetario, el gobierno militar recibe el primer gran crédito de $1.000 millones concedido por un grupo de bancos norteamericanos, japoneses y europeos. ¿Por qué razón los bancos otorgan tan rápidamente un crédito de esa magnitud? Ellos pensaron hacer muy buenos negocios y los hicieron. Los países industriales de Europa y los Estados Unidos sufrieron a fines de la década del 70 una grave recesión, 30 millones de desocupados, caída de las inversiones y, en consecuencia, exceso de dinero en los bancos. Los bancos salen entonces en busca de nuevos clientes y los encuentran en algunos países menos desarrollados. Prácticamente golpean las puertas de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, México para ofrecer sus créditos. La apertura sistemática al crédito externo que llevó al endeudamiento fue parte de una nueva política económica orientada hacia el exterior. Para la economía argentina, un cambio muy grande, que el entonces ministro de Economía Martínez de Oz lo explicó de la siguiente manera. Cuando la orientación económica de un país se cambia, digamos, en 180 grados, en un término muy corto. Esto es algo que no es fácilmente comprensible para todo el mundo desde el exterior. Solamente aquellos que tienen una muy buena información o muy buenos contactos. Martínez de Oz tenía sus buenos contactos. No solo era ministro de Economía, sino también asesor y director de unas 20 empresas multinacionales. Su designación era toda una síntesis del rol dependiente que los militares pensaban dar al país. De esta sería Asindar, relacionada con la empresa multinacional US Steel, Martínez de Oz fue director hasta mayo de 1976. ¿Cómo vivieron los trabajadores de Asindar el cambio de la política económica?
yo vivía acá, estaba durmiendo a las 4 de la mañana, cuando en un operativo conjunto de la Policía Federal vinieron a detenerme. Yo vi, o después pude comprobar, que había alrededor de 3 kilómetros de vehículos que rodearon toda la ciudad de Villa Constitución y que hicieron un operativo muy grande donde detuvieron la gran mayoría de dirigentes sindicales. En esta casa yo estaba viviendo con mi compañera Nadia, que también fue detenida, luego liberada y más tarde detenida en 1977 y después desaparecida. Estos hierros son los restos de la casa que después fue volada por una bomba. Ahí estaba el baño, acá la cocina, el dormitorio y el living. En esta casa estaba yo cuando me detuvo la fuerza de represión. En todo el operativo se registraron 500 detenciones y alrededor de 30 compañeros muertos. Eso generó mucho miedo en la población, ya que también se colocaban bombas en las casas. Acá también está la casa de los obreros, o sea, donde se reunían los compañeros metalúrgicos, que también fue volada por una bomba colocada por las bandas fascistas. Y los grupos parapoliciales venían a secuestrar los compañeros, los llevaban de las casas y luego aparecían en las cercanías de Villa Constitución muertos y mutilados. Estuve en la cárcel de Coronda 13 meses. Cástulo, abogado. Respecto a la referencia que hacía el compañero, yo he estado en la cárcel de Sierra Chica durante 3 años y medio, en la cárcel de La Plata, en la cárcel de Casero, y últimamente, después de 7 años y medio de cárcel, fui liberado de la cárcel de La Plata. Negro Segovia, por ser fiel a mi clase y al compañero dirigente Piccinini, estuve 4 años en Coronda, 1 y 2 meses en Casero y 1 mes en La Plata y salí en libertad. Yo, Tito, el más veterano de todos. 2 años en el año 75 y en el año 76. En la cárcel de Coronda, en Rawson, en Resistencia y en Rosario. Podríamos decir que un poco es el culpable de todo lo que nos pasó a nosotros, ya que él es uno de los luchadores más viejos de aquí de Villa Constitución. El culpable un poco así en broma decía, bueno, ¿por qué el golpe del 24 de marzo de 1976? Eso forma parte de un proyecto de la oligarquía nacional y los grandes monopolios. Y fue así que ante la necesidad de llevar adelante un plan económico que respondiera a los intereses de una pequeña minoría, estos sectores sociales se vieron en la obligación de aplicar la represión que cayó sobre nosotros. Aquí las grandes empresas aportaron con personal de civil o con personal propio a esta represión, y lo mismo que el aparato de inteligencia y los recursos económicos. Aquí todas esas fuerzas se unieron para la represión a la clase trabajadora. Aún ahora, pese a haberse restaurado la democracia, la Guardia todavía camina con pistolas automáticas, el ejército privado de esta empresa.
de Buenos Aires está la provincia de Jujuy. Su clima tropical permite el cultivo de la caña de azúcar, que se destina principalmente a la exportación. Las plantaciones son de Ledesma, el ingenio azucarero más grande del mundo. Esta empresa, Ledesma, se benefició durante los años del proceso, después de haber impuesto la represión, adquiriendo miles de hectáreas de terreno. También sus socios, los militares, el señor Martínez de Hoz, adquirieron y de miles de hectáreas en estas regiones. Ledesma controlaba prácticamente toda la provincia. Con el golpe militar, su poder solamente se reforzó. El 24 de marzo, a las 3:30 de la madrugada, tocaron insistentemente el timbre en mi casa y mi esposo, que es médico, pediatra, además médico de los obreros del ingenio Ledesma, salió a atender pensando que era un paciente y se encontró con que eran soldados y policías que lo detuvieron, lo llevaron. Yo salí a ver qué ocurría y vi cuando lo cargaban en una camioneta de la empresa Ledesma, manejada por un empleado de la misma empresa. Y se llevaron en una sola noche 300 personas, con vehículos de la empresa, con las Fuerzas Armadas, más la policía privada que tiene la empresa. Se llevaron a toda esta gente porque había que paralizar toda protesta, toda reacción de la población en un operativo de amedrentamiento, dado que los planes que después fuimos conociendo que tenía esta empresa, sobre todo los planes económicos, requería el silencio y la desaparición de todo movimiento organizado. Yo trabajé 35 años en la empresa. Yo he sido dirigente gremial, secretario de Relaciones Gremiales del Sindicato Calilegua, fundador del Sindicato Calilegua. Y con las combatividades mías contra la empresa por las reivindicaciones salariales, o por peleando por los derechos del trabajador, entonces ellos buscaron de una forma o de otra para hacerme una acusación falsa, en la cual me costó 7 años de cárcel, 2 hijos desaparecidos y mi señora también en campos de concentración en Jujuy. Aquí el temor lo ponen de muy distintas maneras. A los jefes de familia, sabiendo que tienen varios hijos y son los únicos que trabajan, el jefe de familia, entonces le ponen las condiciones para que sea agente secreto de la empresa o una de dos lo dejan sin trabajo. Y fue así que así lo extorsionaron a mi hermano. Y eso sigue trabajando siempre imponiendo el temor con esa gente que los tiene como agentes secretos de la empresa, que también están trabajando como obreros de la empresa. La represión en los campos de Ledesma y en la fábrica Sindar no fueron una excepción. En la mayoría de las empresas multinacionales se confeccionaron listas de trabajadores que tenían que desaparecer. Las fábricas automotrices de General Motors, Ford y Fiat fueron incluso ocupadas durante un tiempo por tropas del ejército. Parecía un clima ideal para los empresarios. Ninguna resistencia de los sindicatos, los salarios reducidos en 50%. Sin embargo, para la industria nacional fue un desastre. La represión dispuesta en los 8 años anteriores a este momento, en beneficio exclusivo de las multinacionales y de las empresas agroexportadoras, motivó que toda la industria en general sufriera el impacto.
muchos industriales como yo se vieron precisados a disminuir su personal porque no había forma de que la gente, sin dinero posible para disponer, comprara nuestras mercaderías. Además de eso, hay que recordar que la invasión de todos los productos importados hizo que la industria nacional parara absoluta y totalmente. Ese es el caso de quienes como yo pertenecían y pertenecen a una entidad industrial de la provincia de Buenos Aires, y todo el conjunto de la industria pequeña y mediana se encuentra en las mismas condiciones. Aquí había 30 personas trabajando, ahora está un obrero y yo solamente, y la mayoría de quienes tuvieron que cerrar sus comercios vendieron sus instalaciones y con ese dinero están trabajando y han trabajado en las mesas de dinero, en las financieras, que rendía mucho más que poner la plata en mercadería y comercializarlas. Cada banco tiene estas mesas de dinero donde se compra y se vende dinero. ¿Cómo lo estás viendo? Aquí se determina el valor del dólar paralelo. ¿Pero qué puede ser? Este era el centro de la política económica del gobierno militar, la especulación que llevó al país a la enorme deuda externa. Para atraer dólares del exterior, los militares inventaron algo especial: la sobrevaluación del peso. ¿Cómo funcionó esto? La inflación en Argentina había alcanzado niveles muy altos, siempre más pesos para comprar lo mismo. Por ejemplo, un kilo de pan que costaba 100 pesos en el mes A, en el mes B cuesta 200 pesos. Debido a la inflación, los bancos tenían que ofrecer un interés atractivo, un interés igual a la tasa de inflación. Así, los 100 pesos que alguien ponía en un banco en el mes A eran 200 pesos en el mes B. Hasta aquí, nada anormal. Había una excepción. Todo resultaba más caro menos el dólar. El gobierno devaluaba el dólar a una tasa menor que la inflación y así hizo posible la especulación. Supongamos que un dólar costaba en el mes A 100 pesos, en el mes B debería costar 200 como el kilo de pan, pero costaba en este mes solo 125. Demasiado barato. ¿Qué hicieron entonces todos los argentinos con algo de dinero? Ponían, por ejemplo, en un banco 100 pesos en el mes A, que en ese momento equivalían a un dólar. En el mes B, esos 100 pesos se habían convertido en 200 debido a los altos intereses, pero el dólar solo costaba 125 pesos. Así que ahora con los 200 pesos se podía comprar un dólar 66, una ganancia de 66%. El juego comienza. Los dólares se podían comprar y vender libremente. El Banco Central garantizaba la presencia de dólares que masivamente se tomaban prestados en el exterior, ya que la demanda de dólares baratos de la oligarquía, los generales y las grandes empresas era ilimitada. El Estado se endeudó para enriquecer al sector privado. También del exterior se participó en este negocio. Millones de dólares se cambiaron por pesos. Se colocaron en los bancos argentinos para cambiarlos al poco tiempo en muchos más dólares y sacarlos del país. En un año, porcentajes de beneficio de 100%. ¿Y a dónde fueron esos dólares? Cerca de 15.000 millones de dólares a las fábricas de armamentos de Francia, Alemania Occidental, Israel, Estados Unidos y el vecino Brasil. Millones de dólares se gastaron en productos suntuarios y en turismo. Pero lo más importante fue la fuga de capitales. Pasajeros para Buenos Aires, 145 a Río de Janeiro, Zurich y Ginebra, salir por Buenos Aires.
Aquí usted está en el paraíso de los bancos multinacionales. Hay aquí centenares de bancos, entre ellos los más ricos de la Tierra. Esa riqueza viene fundamentalmente de la fuga de capitales del mundo entero. Pensamos que aquí hay alrededor de 600.000 millones de dólares en capitales fugados que han desaparecido en las cuentas anónimas gracias al secreto bancario en este país. Este dinero llega principalmente de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Zaire, Filipinas, de todas partes donde hay una dictadura, donde se han destruido los sindicatos y donde las multinacionales tienen libre juego. Allí, donde los militares se han adueñado del poder a través de un golpe de Estado. Y ese dinero, ese botín, viene a parar aquí, a Suiza. Aquí, por ejemplo, y de acuerdo al actual gobierno argentino, hay 20.000 millones de dólares en capital fugado, robado al pueblo argentino. Es decir, un par de centenas de generales, de grandes capitalistas argentinos, durante la dictadura, han robado al pueblo argentino unos 20.000 millones de dólares y lo han transferido aquí, a las cuentas anónimas de la Unión de Bancos Suizos, la Sociedad de Bancos Suizos y demás instituciones filantrópicas bien conocidas por el mundo entero. ¿Ha crecido mucho la población de la villa en los años de la dictadura militar? Muchísimo, creció en una proporción enorme, ¿no? Decían que antes había 200.000, 250.000 personas, ahora pasa el millón, ¿no? El millón de personas. Sí. Aquí estamos en Quilmes Sur. Es una villa que antes era muy chiquitita, había 30, 40 casas, ahora son 360 familias que viven acá, ¿no? Claro, lo que sucede es que con toda la política económica del proceso militar, que ha sido una política espantosamente dura para los sectores más pobres, ¿no? La gente está desesperada, la gente no hay trabajo, y los poquitos que tienen trabajo no le alcanza para pagar un alquiler, ¿no? Así que terminan viviendo en las villas. ¿Ves? Por ejemplo, allá hay una nueva casita, ¿ves? Aquella que se está construyendo. Esos son unos uruguayos. Es la misma política económica que se implementó en todo el cono sur, ¿no? Así que a los uruguayos les pasa lo mismo que a nosotros. Entonces están muy mal. Y muchos de ellos vienen aquí a la Argentina pensando que les va a ir bien. Pero también ellos terminan viviendo en las villas, ¿no? El 90% de los habitantes de esta villa miseria se ganan la vida recolectando basura. Con carros alquilados, la gente de la villa trae la basura de la ciudad cercana y luego de separarla la venden a un comerciante en la villa. Los villeros llaman este trabajo el cirujeo. El cirujeo es ropa, el cartón, plásticos,
botellas, toda basura, toda cosa descartable que hay, la gente la trae acá y la explota en la propia casa, en el propio patio de sus casas. Ustedes verán las moscas por la basura, las ratas, pero cualquier cantidad, tuberculosis, enfermedades venéreas, todo lo que se puede imaginar, enfermedades sociales con respecto a todas las basuras, y acá es típico. El Fondo Monetario dice que los países americanos vivieron por encima de sus recursos. En realidad, esta apelación al país es una apelación genérica. Hubo grupos privilegiados en la Argentina que vivieron por encima de sus recursos y que utilizaron los créditos de los banqueros para llevarse los dólares al exterior y depositarlos en las Bahamas o en Estados Unidos, en lugares seguros para ellos y que les rendían intereses. Pero no fue todo el país el que vivió por encima de sus recursos. Fueron ciertos grupos privilegiados que ahora han encontrado la manera, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, de que se apliquen políticas que hacen que los costos generados por ellos sean pagados por otros. Son las clases populares, son los asalariados, son los sectores marginales los que van a pagar la enorme deuda externa que ha sido generada para el mayor enriquecimiento de los sectores privilegiados. Esta es la realidad del hecho que se diga que hemos vivido por encima de nuestros recursos. América Latina después de las dictaduras. Una a una las dictaduras desaparecieron. Bolivia 82, Argentina 83, Uruguay 84 y Brasil 85. Solo Chile lucha actualmente para sacar al gobierno militar. En cada país, los generales dejan tras de sí una abultada deuda externa y una población golpeada y dolorida tras la severa represión. Los países occidentales y el Fondo Monetario dicen apoyar a las nuevas democracias, pero lo hacen por razones económicas. Los gobiernos democráticos serían más capaces de hacer pagar al pueblo los costos de la deuda causada por los militares. El Fondo Monetario exige la aplicación de sus planes de austeridad. La receta es conocida: reducir el consumo bajando los salarios. De este modo se puede exportar más y así conseguir los dólares necesarios para pagar la deuda. Pero países como Argentina ni siquiera pueden pagar los intereses de la deuda. Por esta razón, la deuda es cada día más grande. La bomba de tiempo bajo las nuevas democracias. Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. A pesar del terror impuesto en la población, he decidido quedarme en este pueblo donde ya llevo viviendo 30 años, porque de este pueblo voy a reclamar mi compañero desaparecido, y desde este pueblo tenemos que denunciar cuáles son las fuerzas con nombres y apellidos y los responsables de toda esta tragedia nuestra, porque cada tanto se repite, cuando el pueblo se organiza y quiere volver otra vez a ejercer sus derechos, vuelven las mismas fuerzas a acallarlo, pero nunca como en esta época con tanta derramamiento de sangre. Creemos que hay que quedarse acá, porque todos los desaparecidos, los 30.000 desaparecidos argentinos y los cientos de desaparecidos de los pueblitos como el nuestro, son la deuda interna que los militares nos dejaron al pueblo argentino.
Argentina es un país destruido. Esta casa podría ser Argentina y sus habitantes los dueños. Han entrado ladrones, han golpeado a los dueños, han robado todo, los puestos de trabajo, las fábricas, y han dejado una inmensa hipoteca sobre la casa, la deuda externa. Esta es la absurda situación en que se encuentra Argentina. Una deuda forzada para la que fue necesario aplicar una represión salvaje y planificada. La fuga de capitales, la importación libre y la especulación no fueron en beneficio del pueblo argentino ni de su economía. Ahora, la deuda está constituida y la democracia tiene que pagarla. El Fondo Monetario y la oligarquía argentina pretenden que la deuda la pague el pueblo, que no ha visto ni medio dólar de los créditos y no la va a pagar con la miseria y el hambre. Por eso se rebela y reacciona contra la política monetaria del fondo. ¿Quién tiene que pagar la deuda? El Fondo Monetario, los bancos internacionales y los gobiernos de los países centrales tienen gran parte de responsabilidad en la misma. Por eso, una parte de la deuda la tienen que pagar ellos, además de bajar los intereses, como solicitan las reuniones de los países deudores en Cartagena, Mar del Plata y Santo Domingo. Por otra parte, internamente la deuda la deben pagar aquellos que se beneficiaron con la misma. Los que mandaron la plata a los bancos suizos, a Miami, a Río de Janeiro, a Punta del Este, no el pueblo como ellos pretenden. La solución parece fácil, pero no es tanto. La oligarquía argentina está apoyada por el Fondo Monetario Internacional y los bancos, tiene una cuota de poder muy alta y pueden llegar a dar un nuevo golpe en el futuro para hacer pagar al pueblo la deuda. Esa es una posibilidad, pero no es una solución. Quiero decir una cosa fundamental. Una Argentina democrática y económicamente fuerte es importante tanto para Estados Unidos como para Occidente. No tengo un peso. ¿A usted le parece que puede pagar la deuda externa? No puedo pagar nunca la deuda externa. Tengo 7 hijos para de comer, mi marido está por quedar sin trabajo. Y usted vea dónde vivimos. No podemos pagar la deuda externa. La deuda la tendría que pagar la gente que se gastó la plata, directamente que se la robó, los militares que la paguen. Eso la tendrían que pagar, porque si eso ¿para qué la pidieron la plata? Para eso. ¿Qué hicieron para el pueblo? ¿Alguna casa, algún barrio? No hicieron nada. ¿A quién le dieron de comer? A nadie. Hubo siempre represiones y la plata la tienen ellos. Con el carrito que ando juntando papeles no puedo pagar. Y otra que no tenemos nada que ver con la deuda interna. Y no se puede porque con las cosas que yo ando no puedo pagar mis deudas que tengo de pedo para sacar 1 kilo de papo o 2. No puedo pagar. Y voy a pagar de otros lados que no tenemos nada que ver, de la deuda que hay por ahí. No se puede. Que la paguen ellos que lo han hecho.